A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. ¿Qué es la concentración de medios? ¿Es positiva o indebida para una sociedad democrática la concentración de medios? ¿Cómo se manifiesta y cuáles son las repercusiones de la concentración de medios? Esto es Feedback, bienvenidas y bienvenidos. Para ahondar en esta temática, una temática recurrente y una temática presente en nuestro país y en la región, el día de hoy vamos a conversar con Fernando Casado, doctor en comunicación y quien además en los últimos años ha venido realizando estudios respecto a lo que es la concentración de medios y cómo esto se ha expresado en el diario cotidiano de nuestro país. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias. Fernando, ¿cómo podemos entender la concentración de medios en el país? Si bien la UNESCO ya en varios documentos incluso alerta respecto a que en América Latina la concentración de medios viene a ser un fenómeno peligroso porque atenta contra la misma democracia, influye en los ámbitos políticos, en los ámbitos económicos, en los ámbitos productivos. ¿Cómo entendemos la concentración de medios? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muy interesante el tema que planteáis, porque normalmente no se suele hablar demasiado de la concentración de medios, porque como son pocos los medios que realmente ejercen el ejercicio de la libertad de expresión, a ellos poco les gusta hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de una concentración de medios? Pues es como en cualquier otro rubro económico, empresarial, siempre hemos dicho que un monopolio o un oligopolio puede tener consecuencias negativas y perniciosas para la ciudadanía, porque por ejemplo, en el caso de la venta de un producto, pues este oligopolio podría dar lugar a que las tarifas fueran demasiado altas, ¿no? Por ejemplo, típico de ello pues serían las telefónicas, ¿no? Además, si no hubiera una CNT, si no hubiera una empresa estatal, pues sería mucho más difícil quizás establecer una serie de tarifas que fueran asequibles a la mayoría de la ciudadanía, aunque también eso plantea problemas de competitividad. Pero ¿qué ocurre con los medios de comunicación? Con los medios de comunicación ocurre algo muy parecido, porque en el fondo, en un mundo capitalista como el que vivimos, las empresas privadas de la comunicación son empresas normales y corrientes, con la única diferencia de que venden un intangible llamado información. ¿Qué ocurre si son pocas las empresas concentradas en el mercado? Pues lo que va a ocurrir es que va a haber pocas opciones a la hora de acceder a esa información. ¿Qué ocurre también? En un mundo capitalista o donde la ideología imperante es la liberal y donde además lo que buscan en el fondo estas empresas es la supervivencia, es decir, el beneficio económico, lo que nos vamos a encontrar es que hay una orientación muy determinada por esa ideología liberal. Entonces, vamos a tener primero una especie de pensamiento único debido a que hay un oligopolio, que hay pocas empresas y que además va a ir orientado hacia una dirección determinada de carácter ideológico. Y eso obviamente redunda de manera negativa en la mayor parte de la población, que va a tener la imposibilidad de tener distintos puntos de vista. Entonces, la pluralidad es lo primero que se daña con un mercado concentrado de medios. Y a eso quería ir, justamente. El gran eslogan o el gran cliché que hay en la región hoy por hoy y en el mundo es que justamente tenemos una lucha, ¿no? Estamos defendiendo la libertad de expresión porque a través de la defensa de la libertad de expresión estamos mejorando o estamos fortaleciendo la democracia. Y hablan de hoy por hoy en nuestro país, ¿cuál es el debate? El dejarles, ¿no? Dejar que haya un libre albedrío respecto al rol y al trabajo de los medios, cómo están y demás. Pero sin embargo, la concentración de medios es lo que más afecta a la misma libertad de expresión y la democracia. ¿Cómo entendemos esto? Porque es un discurso un poco perverso, ¿no? Porque estamos mintiéndole a la sociedad cuando en realidad estamos haciendo lo contrario, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que normalmente pensamos que los derechos humanos solamente los violan los estados, pero también los derechos humanos tienen una especie de consecuencia horizontal. Es decir, tú cuando tienes un oligopolio o cuando tienes pocos medios que además tienen la misma orientación, de facto lo que ocurre es que no hay un ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si la libertad de expresión es un ejercicio de la ciudadanía, pero para poder expresarlo se mediatiza a través de los medios de comunicación, son pocos en el mercado y tienen la misma orientación ideológica, al final lo que ocurre es que todo lo que salga de ese status quo, todo lo que salga de esa línea que tienen esos pocos medios de comunicación, no se va a poder expresar. De facto, entonces, lo que hay es un secuestro de la libertad de expresión por parte de las empresas privadas que ejercen ese derecho y exclusivamente ellos ejercen ese derecho. Se viola entonces la pluralidad de la gente, se viola entonces también el derecho a la información veraz, porque normalmente cuando secuestran el derecho a la libertad de expresión no vamos a encontrar puntos de vista más allá del propio que maneja el dueño del medio de comunicación, y al final nos vamos a encontrar con que de facto hay un daño muy importante a un derecho fundamental que, por ejemplo, en Ecuador se considera un derecho del buen vivir, como el derecho a la comunicación, que tiene una extensión mucho más profunda que la mera libertad de expresión. Y sobre este tema, y antes de pasar a hablar, que tú haces un estudio muy interesante respecto a los casos de concentración que hay en el país, también, ¿cuán peligrosa es la relación? Ya muchos teóricos de la comunicación lo vienen advirtiendo hace muchos años, ¿no? ¿Y cuán peligrosa además es la relación de medios, poder y el aparato financiero, ¿no? Y además en la región vivimos eso, porque ya no es un tema solamente que determinados grupos de poder concentran medios, sino que también desde el poder se puede dar una concentración de medios. ¿Cómo entender esto? Bueno, sí, hay una triangulación clara normalmente en una sociedad de libre mercado entre el poder mediático, el poder económico y el poder político. Antes de entrar a lo mejor al ejemplo de Ecuador, podremos verlo en nuestro vecino de Colombia. Allí, por ejemplo, nos encontramos con una interesante situación en la que el principal emporio económico tiene el principal diario del país, que sería el grupo editorial El Tiempo en cuanto a prensa escrita, y que además tiene dentro de ese diario a la familia Santos, que es curioso porque incluso si ha habido un cambio de la propiedad del medio, que antes era de los Santos y ahora es del Grupo Santo Domingo, entonces nos encontramos con que han dejado la misma línea editorial, y de esa forma tenemos a la familia del actual presidente, que aparte es una familia de abolengo, un apellido que ya ha ejercido el poder varias veces en Colombia, en el poder político, que al mismo tiempo ejerce el poder mediático y que por supuesto tiene las vinculaciones con el principal grupo económico del país, que se dedica principalmente al sector de carácter inmobiliario y al sector de carácter bancario, que ocurría en el tema bancario también mucho en el Ecuador. Entonces, lo que vamos a encontrar es primero, pues eso, esa connivencia entre el poder político y el mediático, pero por supuesto también con el económico. Nunca vamos a encontrar en el diario El Tiempo ningún tipo de información que vaya a dañar los intereses de ese grupo económico. Pero no solamente eso, sino que además el diario es utilizado para influenciar sobre el poder político, para posicionar los intereses del grupo económico. Y el grupo económico acaba utilizando al grupo mediático únicamente con la intención de posicionar sus intereses económicos sobre el poder político. Y así funciona la triangulación, que es una triangulación perversa, que obviamente eso redunda de nuevo en contra de los intereses de la ciudadanía y de la democracia, y que por eso hay que poner leyes regulatorias que de alguna forma prevean, o sea, impidan este tipo de situaciones. Y es irónico que a veces esos mismos medios de comunicación que tienen relaciones con los grupos de poder, con los grupos financieros, son los que más luchan o los que más sacan portada respecto a la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Pero porque hablan de una libertad de expresión decimonónica, de una libertad de expresión liberal, Así que es. nada tiene que ver con el derecho a la comunicación, que es una cosa mucho más profunda. Y en el caso de Ecuador, Fernando, tenemos desde hace muchos años hay una especie de evolución en la concentración de medios, ¿no? Son los mismos grupos, pero estos grupos van un poco como mutando. Antes, de pronto, podríamos decir que era un poco más descarada, y la auditoría que se realizó a las frecuencias en el país, que se realizó en el 2007, es como que desenmascaró un poquito qué es lo que pasaba. ¿Cómo has visto tú que te has dedicado a estudiar esta temática, cómo has visto tú la evolución de la concentración de medios en Ecuador? Pues sí, como dices, en ese informe del año 2007, que sería el punto de partida, ¿no?, de lo que está ocurriendo en materia de medios de comunicación y su propiedad en la última década, encontrábamos primero que como en Colombia hoy en día, o como en la mayor parte de los países hoy en día, nos encontramos que el poder económico
tenía siempre un medio de comunicación con el que trataba de influenciar sobre el poder político. Acá sobre todo era una competencia entre la banca o los grupos de poder más importantes, ¿no? Como habrían sido el grupo de los Isaías, el grupo Egas con el Pichincha o el grupo El Juri con Telerama. Así eran los tres más importantes en cuanto a esa connivencia entre el poder económico y el poder mediático. Esto, de alguna forma, revela cómo se ponía una gran presión sobre el poder político por parte de esos grupos económicos y, de nuevo, ya vimos cómo era la década previa a este informe y a lo que ocurrió posteriormente, en el que teníamos inestabilidad política, en el que prácticamente el país se fue a la quiebra precisamente por la acción de estos bancos y veíamos un poco las negativas consecuencias que tendría el hecho de que los medios de comunicación estuvieran cooptados por los poderes políticos. A partir de ahí, en la Constitución de Montecristi se empiezan a tomar una serie de iniciativas que son revolucionarias en cuanto a poner cortapisas, en cuanto a ponerle límites a ese poder hasta entonces ilimitado del poder político y su connivencia con el poder mediático para influenciar sobre el político. Y nos encontramos artículos muy revolucionarios, como sería el número 312, en el que se establece que tiene que haber una separación entre el poder mediático y el poder económico real, y en concreto, pues en el caso ecuatoriano, pues sería sobre todo el poder de la banca. Y se le dio un año en una disposición transitoria de la Constitución para que se hiciera una ley de comunicación. Porque normalmente quienes abogan por esa visión liberal de la libertad de expresión, lo que más tratan de presionar es en la desregulación, es decir, que no haya ningún tipo de ley, lo cual además es súper peligroso, porque al igual que nosotros regulamos todas las áreas, ¿por qué no regular la comunicación? Cuando además es un negocio, ¿no? Para determinado sector. Sí, pero no solamente además un negocio, sino que igual que, por ejemplo, desde la perspectiva liberal radical, pues no deberíamos de prohibir las drogas, porque cada uno es libre de intoxicarse de drogas si quiere y podría comprarlas incluso en las farmacias, ¿no? Meterse un poco de drogadita H y tal. Pues lo mismo ocurre con la información. La información también puede tener un efecto tóxico sobre la población. Así es. Entonces, ¿por qué no regular ese área, ¿no? Entonces, desde una perspectiva liberal siempre se ha defendido de ultranza la desregulación. No hace falta ningún tipo de ley. Ya serán las audiencias las que enciendan o no nuestro canal, ya serán las audiencias las que nos juzguen. Pero eso, obviamente, cuando hay un pensamiento único es muy complejo. Entonces, a partir de ese momento se intenta llevar a cabo una regulación, pero debido a las resistencias de esos poderes económicos y debido a las resistencias de ese status quo que veía amenazados sus intereses porque realmente sería quebrarles el espinazo, separarles de los medios de comunicación, no se logra hacer una ley y se tiene que volver a plantear el tema en una consulta popular en el año 2011. Se vuelve a aprobar en una consulta popular en el año 2011 y ya por fin sale una ley de comunicación que, desde mi punto de vista, plantea muchos aspectos que son inéditos o de avanzada en materia de regulación de la comunicación, entre ellos, por ejemplo, la división del espectro radioeléctrico, la división por supuesto, el impedimento de la connivencia entre el poder económico y el mediático, y otros muchos temas que son muy interesantes, como la igualdad de armas con la ciudadanía, pero también, dado que esto es una ley que de alguna forma no tiene parangón anterior, comparación, etcétera, también plantea una serie ha tenido una serie de consecuencias que no han sido tan positivas en el balance general. Y Fernando, para cerrar la entrevista, comprometiéndote además que nos acompañes en una próxima oportunidad, porque esta es una temática que da para hablar muchísimo, ¿no? Es una temática muy extensa. Hoy por hoy, en la actualidad, este día, ¿tenemos procesos de concentración? ¿Hay concentración de medios en Ecuador? Sí, el problema que ocurre es que, aunque el artículo 106 de la Ley Orgánica establece una separación entre lo que serían los medios públicos, los privados y los comunitarios, que anteriormente además no existían, los medios comunitarios apenas y los medios públicos igual, pues ha habido un proceso de desconcentración muy tímido, que no ha tenido los resultados esperados, no se han cumplido las expectativas, lo cual no quiere decir que no sea la orientación la correcta. Entonces nos encontramos con que... fallan los dientes. Sí, y quizás nos encontramos con que no habría ese interés directo de los factores económicos en los medios de comunicación. Ya ha habido sentencias incluso, porque esos son procesos muy lentos, en el que la Superintendencia de Bancos ha considerado que hubo un fraude de ley, por ejemplo, en los fideicomisos de la venta de Teleamazonas por parte del Banco Pichincha, con lo cual es muy engorroso y muy difícil ver hasta qué punto sí sé que ha habido esa separación a la que aspiraba la ley. También nos hemos encontrado con que existe un muy tímido avance de los medios comunitarios y una cooptación
de las radios religiosas, principalmente de esos medios comunitarios, y también nos hemos encontrado con que los medios públicos no responden realmente a los intereses de la ciudadanía en general, sino que suelen estar muy apegados a los gobiernos, pero en cualquier caso, revertir todo este tipo de dinámicas que son tan complejas, pues obviamente requiere de muchísimo tiempo y requiere también de muchísima maduración social. Pero la senda yo diría que en grosso modo es la correcta, y que la situación del Ecuador, aunque existe una gran concentración de medios y una preponderancia por parte de los medios privados en general, desde luego estamos mucho mejor que en muchos otros países en donde los medios hacen y dicen lo que les da la gana. Aquí ya no ocurre eso, como podrían ser nuestros propios vecinos Perú y Colombia. Con lo cual yo creo que hay un gran avance, pero todavía hay muchísimos retos y muchísimos objetivos que cumplir. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Bueno, continuamos con nuestro programa. Qué interesante entrevista, ¿no? Yo solamente para seguir conversando con esto quisiera rememorar una frase que la dice Ben Bagdikyan, que es un estudioso de la comunicación, un turco que se dedica a estudiar los temas relativos con el derecho a la comunicación y que realiza estudios respecto a la concentración de medios. Y él dice que las democracias modernas necesitan ante todo tener alternativas políticas, de ideas, disponibilidad de un montón de ideas, de alternativas en todos los ámbitos, justamente para fortalecer la democracia. Y un poco la temática que habíamos abordado con Fernando Casado, quien se ha dedicado a estudiar estos temas, nos deja ver como que la concentración de medios, que a veces se escuda en la libertad de expresión, puede en realidad estar afectando terriblemente o la golpea terriblemente, le golpea la libertad de expresión y le golpea la democracia, ¿no? Sí, y eso, Cruz, es muy interesante que lo digas, es algo que me queda a mí sonando, ¿no? La libertad de expresión no solamente es el derecho de emitir opiniones y la posibilidad de expresarte libremente, sino también de acceder libremente a las diferentes ideas, a los diferentes discursos, a los diferentes mensajes, a toda la información que está en lo que se llama el mercado de las ideas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero se ve terriblemente, sobre todo esta faceta, la faceta pasiva, digamos, la faceta de acceder a libertad, se ve tremendamente afectada si es que existen discursos que están unificados, porque existe solamente 2, 3, 4 personas que tienen un acceso privilegiado a ese discurso público y son los únicos que determinan cuáles son las ideas que van a estar ahí y las ideas a las que se tenga acceso. Ese es un punto esencial y sí, es un punto que demuestra hasta dónde es importante este tema de la desconcentración. Ahora, si bien la ley de comunicación, ¿verdad?, la misma Constitución, tienen ciertas ideas o ciertos principios o seguramente perseguían cierta intencionalidad al respecto, yo sí veo con preocupación que no ha cambiado mucho el asunto. Tal vez por ahí quienes antes concentraban frecuencias, algunos ya no lo hacen, pero persiste la concentración. Persiste la concentración y lo peligroso y lo preocupante y lo decepcionante de cierta forma es que la concentración de alguna manera ha pasado a manos de gente más bien cercana al poder, que es justamente lo que decía Fernando, ¿no? Esta relación perversa que existe entre el poder y los medios. No solamente son los del poder económico y los medios, sino el poder político y los medios. ¿Qué puede hacer un medio de comunicación en realidad que tenga una línea editorial que está completamente vinculada o está cercana a lo que dice el gobierno? ¿Cómo puede en realidad cumplir su rol de informar? ¿Cómo puede cumplir su rol de contextualizar lo que está pasando y permitir que la ciudadanía tome sus propias decisiones? Difícilmente. Y solo aumento una variable, Juanpa, para que continúes con tu idea. Ojo que la concentración de medios no se entiende solamente con la familia que tiene estos poderes, sino también la concentración de medios al monopolizar las ideas habla de cuando los medios, por intereses económicos, por intereses en concreto, medios con distintos dueños, se unen, claro, y hacen pactos perversos, y eso también viene a ser una concentración de medios. Exactamente, yo veo que la concentración sigue, tal vez sean otros los actores, inclusive ahora hay actores internacionales, personas que manejan grandes imperios mediáticos a nivel sudamericano principalmente o latinoamericano principalmente, que han tenido una entrada pues irrestricta, podría decirse, dentro del mercado de los medios de comunicación del Ecuador. Entonces, eso no significa que la idea de la desconcentración sea mala, sino que la aplicación o los mecanismos que se utilizaron para aplicarla tal vez fallaron,
pero pues hay que seguir confiando y hay que seguir trabajando para lograr en realidad una verdadera democratización, pienso yo, de frecuencias en ese sentido. Sí, y ahí viene la pregunta de las más importantes, que es, bueno, ¿y qué hacer? ¿O qué hizo la Ley Orgánica de Comunicación desde la Constitución? Como ya evidenciábamos, teníamos algunas normas específicas sobre este tema. Y leyendo un poco, así buscábamos también en el documento de la UNESCO, publicado en el 2017, que es durísimo con América Latina, ¿no? Que establece que hay una concentración significativa en varios países de la región y habla de 4 medidas, ¿no? Que es evidentemente el establecimiento de leyes antimonopólicas, pero incluso la importancia de tener leyes específicas, porque evidentemente existen otras instancias que se dedican, aquí tienes una superintendencia que debería o que tiene la capacidad de regular estas prácticas, pero dice que el tema de la comunicación es tan sensible que deben haber leyes específicas que ataquen de lleno esta problemática. Luego tienes recomendaciones sobre el tema de transparencia en quienes están detrás de los medios de comunicación, que debería ser publicitado a la distinta ciudadanía. Incluso, no sé si me estoy metiendo, pero ¿cuál es tu no sé, línea editorial? Se dice, o sea, ¿cuál es tu postura como medio de comunicación? También hace referencia a la importancia de esto. Y lo que decía Cruzcaya, porque al final los medios de comunicación entre ellos se compran, se agrandan, se fusionan. Incluso ha pasado aquí a nivel de medios públicos una gran fusión, una adquisición previa de algo que inicialmente fue privado, luego se constituye en un medio público, se fusionan. Esas fusiones también deberían ser puestas a consideración de la gente porque empiezas a generar grandes imperios de comunicación y eso pasa mucho. No sé si aquí... bueno, sí hay una concentración evidentemente, pero estas fusiones, por ejemplo, en Estados Unidos leía que las 4 cadenas principales, la única prohibición que existe en la práctica es no fusionarse entre las 4 cadenas principales. El resto, pues, porque bueno, que ya son gigantescas, ¿no? Y por otro lado, y lo tengo aquí, el tema del concurso de frecuencias. Es decir, si tú cuando realizas un concurso de frecuencias no pones normas claras que tiendan a evitar una concentración, al final este concurso que es tan esencial justamente para la democratización de la comunicación termina revirtiéndose porque al final lastima la misma libertad de expresión si no pones normas claras que impidan, y no solo con el tema de parentescos, porque sabemos que hay otras formas de ocultar la propiedad de los medios, e incluso ahí debería irse un poco más allá, un tema de control de una autoridad fuerte, y justamente esa es la 4ª recomendación, que tengas un monitoreo activo de la existencia o no de esa concentración, que puedas ir atrás de esas figuras aparentes de no concentración y buscar quiénes son los verdaderos propietarios. Yo creo que estas 4 recomendaciones son esenciales, ¿no?, para este tema, y ahí tendríamos que hacer un análisis si es que en el Ecuador esto ha sucedido, hasta dónde nomás llegó la ley, par de artículos tiene sobre la concentración. Entonces, con fuerza sí, pero quizás solamente es una señal y en la práctica esto no se ha dado. Y bueno, creo que se nos ha ido el tiempo. Les agradecemos una vez más por estar con nosotros. Este tema es sumamente interesante. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback,